Buenas, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la membrana celular y el transporte celular. Vamos a hablar un poquitico sobre dónde la podemos encontrar y qué es la membrana plasmática. Eh, Sabemos que este organelo, porque es un organelo celular indispensable en todo ser vivo, lo podemos encontrar tanto en la célula eucariota como en la célula procariota. ¿Cómo está constituida? Realmente es una membrana muy débil, no por su fragilidad de rompimiento, sino por su contextura. Es demasiado delgada, pero es demasiado funcional dentro del sistema celular. Está conformada por una eh, bicapa de puros lípidos. Decimos bicapa porque tiene dos capas, una capa externa y una capa interna, donde están agrupados muchos fosfolípidos, donde hay unas cabezas, que esas cabezas hay algunas que van a concordar o van a ser congruentes con el agua y otras que no. Es un organelo esencial dentro del sistema funcional celular. Digamos que es un organelo que acoge otros organelos fundamentales dentro del ser vivo. Sirve de protección, sirve de barrera protectora, protege al citoplasma eh, y tiene una función muy peculiar dentro del sistema celular en cuanto al que alberga a muchos otros organelos fundamentales. Yo digo que es fundamental, que es importante. ¿Por qué? Es importante porque eh, mm, para sí mismo tiene, o como son las proteínas, como son el citoesqueleto, son esos filamentos que le proporcionan movilidad a la membrana. Tenemos el colesterol, que es otro organelo fundamental dentro del sistema de los lipídicos. Da contextura, le va a dar cierta rigidez a todos los lipídicos grasos. Tiene una proteína globular, que ese globular pues obviamente tiene que ver con toda la parte de los glóbulos, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos. Eh, Tiene unas proteínas que son integrales y una proteína que es periférica. Sabemos que la proteína periférica es la que es de muy difícil soluble, no es soluble ante cualquier, digamos, elemento permitido. Es decir, con el agua no es soluble, mientras que hay otras que son de fácil penetración a la membrana celular. Esta periférica no es de fácil ingreso a la membrana plasmática. Tenemos los lípidos, tenemos unas cabezas, que estas cabezas muchas son solubles al agua, es decir, comparten eh, ese elemento como es el agua, y tenemos unas colas, que las colas son las paticas que tienen esos lípidos, y esas colas no son hidrofóbicas, es decir, no comparten ese elemento químico. Digamos que hablamos de una bicapa, pero también podemos hablar de monocapa. O sea, monocapa es tanto la capa exterior como la capa interior. Y bicapa cuando hablamos de ambas capas en sí. Tenemos aquí una proteína que se llama proteína canal. Esta va a ser una de las facilitadoras dentro del transporte que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sucede con este transporte? Sabemos que el transporte celular, digamos que es un conjunto de mecanismos que se utiliza para el paso de ciertos solutos, de iones o pequeñas moléculas a través de la membrana plasmática. Y este transporte celular se puede dar en tanto pasivo como activo. El pasivo, no hay un desgaste de energía y va a favor del gradiente, mientras que en el activo hay mucho gasto de energía y va en contra del gradiente de conservación.
Eh, dentro de ese transporte celular, pues ya vimos que anteriormente que se clasificaban en dos, un transporte pasivo y un transporte activo. Ese transporte pasivo se puede dar por dos formas, que es la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, pues va a ser, digamos, sabemos que en la pasiva no hay un desgaste de energía, que va a favor del gradiente, entonces por eso aquí encontramos todas estas partículas acumuladas. Es una proteína canal que también va a ayudar dentro de esa difusión simple. Pero aquí encontramos la difusión facilitada, es donde va a haber la proteína, va a ser la encargada de dar ese equilibrio entre esa difusión, entre el transporte celular. Y tenemos aquí el transporte activo, que hay un gasto de energía. Dentro de ese transporte pasivo vamos a encontrar dos procesos, que es tanto la exocitosis como la endocitosis. La exocitosis, vamos a encontrar un cúmulo de partículas que van a ser almacenadas en unas vesículas o vacuolas, que al tener un estímulo, digamos, con la membrana plasmática, va a encontrar una especie de receptor o ciertas señales que van a facilitar su expulsión o su eliminación. Mientras que la endocitosis va a ser una incorporación, va a entrar al citoplasma, y esto se puede dar por un pinocitosis, por una fagocitosis y una endocitosis. Ya dentro del transporte activo vamos a encontrar que ese transporte activo lo podemos ver en dos formas, un primario y un secundario. El transporte primario, primero tenemos que mirar que el transporte activo, pues sabemos que es un gasto total de energía que va en contra del gradiente de concentración. Entonces aquí lo vamos a encontrar en una clasificación primaria. Implica que va a necesitar de unos fosfatos de adenosina, es decir, los ATP pirasa, y de ciertos elementos que tiene, que le facilitan ese continuo movimiento, que es el sodio y la glucosa. El primario se aprovecha de esos dos, y por eso es que tiene digamos, un movimiento libre. Mientras que el secundario va a transportar ciertos iones o ciertos gradientes iónicos. Sabemos que los gradientes iónicos son de difícil acceso a la membrana plasmática. De ahí que él hace uso de esos elementos que le permiten al primario tener ese movimiento, como es el sodio y la glucosa. Profesor, espero me haya hecho entender. Feliz tarde y muchas gracias.